Estoy grabando. Entonces, el tema del día de hoy, como les decía, vamos a tratar sobre cómo romper este ciclo o este loop en el que nos metemos muchas veces de pensamientos y emociones limitantes o negativas que no nos permiten muchas veces ver la realidad. Una de las frases que yo más uso muchas veces es que somos producto del cuento que nos contamos. Y no sé si se han dado cuenta cómo tenemos esta capacidad de autocarbonearnos, como decimos en Costa Rica, para los que no son de Costa Rica, el carboneo es como autoincitarnos hacia la negatividad, hacia los pensamientos limitantes, hacia ver tragedia, terror y panoramas catastróficos en nuestra mente. Y quiero que con honestidad, no voy a responder ni a leer preguntas, pero reaccionen, aunque sea con un dedito, si se han visto metidos en una situación donde ustedes mismos dicen, sí, tengo a mi terrorista interno detonado y está viendo todas las peores cosas, todos los peores escenarios, todas las cosas más terroríficas que podría ver cualquier persona. Bueno, ahí estoy viendo que ya hay varias personas que están reaccionando. Y es que definitivamente yo digo que todos tenemos terroristas internos. Así como existe un grupo real de terroristas, que es el grupo de ISIS, yo digo que nosotros tenemos a ISIS dentro de nosotros muchas veces. ¿Y qué pasa o cómo actúa ISIS dentro de nosotros? Cuando a veces estamos en una decisión importante o en una situación que nos reta o algo que nos detona o nos saca de la zona de confort y empezamos a cuestionarnos, ¿y si esto sale mal? ¿Y si vuelvo a confiar? ¿Y si me vuelven a herir? ¿Y si me lastiman? ¿Y si fracaso? ¿Y si, y si, cualquier cosa que nos haga cuestionarnos y nos haga ver cómo todo podría salir mal? Y en esos momentos nosotros dejamos de ver con claridad las cosas y entramos automáticamente en un modo sobrevivencia. Es un modo sobrevivencia que no nos permite ver la realidad. Porque lo que estamos viendo es el cuento que nos estamos contando internamente de cómo vamos a fallar. Uno de mis mentores lo decía muy claro. Nos imaginamos que estamos en el minuto 90 de la final del mundial, que tenemos que tirar el penal para ganar el mundial. Y en lugar de imaginarnos cómo estamos dando la vuelta olímpica con la Copa del Mundo, nos imaginamos cómo vamos, las mil y un formas en que podríamos fallar ese penal en lugar de ver todas las formas en que podríamos anotarlo. Nos dejamos llevar más por el miedo, por las emociones y por los pensamientos limitantes que por la realidad y que por las posibilidades o los pensamientos empoderadores o positivos. Entonces, no estamos reaccionando a la realidad, estamos reaccionando a la interpretación o al cuento que nosotros nos estamos contando y que le estamos alimentando a nuestro cerebro. De hecho, hay una frase que me encanta, que también he escuchado, yo siempre comparto muchas frases, pero que dice en inglés, de hecho, Fear is caution over a real and present danger. El miedo es una precaución sobre un peligro real y presente. Ansiedad es precaución sobre un futuro e imaginario posible peligro. No sé si se han dado cuenta que a veces entramos en estados de ansiedad, ¿verdad? Cuando realmente son cosas que nos estamos imaginando, que ni siquiera están sucediendo. El miedo, al contrario, es sobre algo que es real y presente. La ansiedad es sobre algo imaginario y posible, pero no necesariamente que esté sucediendo. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, de alguna forma creamos estos terroristas, este cuento que nos contamos, este fantasma que nosotros mismos alimentamos porque nos queremos ir a alimentar nuestros niveles de cortisol, porque es la forma en que estamos programados de alguna forma y alimentamos el estrés, alimentamos la adrenalina, que es la parte que nos pone en alerta, y todo esto hace que nos desconectemos muchas veces de ver la realidad, de ver la perspectiva real, de ver opciones, de buscar conectar con nuestra parte del cerebro que es más creativo para encontrar soluciones, por ejemplo, porque al final nuestro cerebro deja de analizar o ver la realidad y lo que empieza es a defenderse sobre todas estas fantasías que nosotros le estamos creando. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto?
Nos comemos el cuento, como siempre digo, nos tragamos el cuento que nosotros mismos nos estamos contando. Ahora, más allá de esta realidad que yo creo que todos hemos vivido y que estamos claros de los efectos negativos que tienen nosotros, lo que me interesa es que veamos cómo podemos salir de ahí. Pues entonces sí, estoy claro que esto no me ayuda, que esto me genera cortisol, que esto me limita mi creatividad, que yo no puedo conectar con posibilidades ni soluciones en ese momento y que todo lo veo oscuro, negro y terrorífico. Ok, ¿cómo salgo de ahí? ¿Qué tengo que hacer para salir de ese estado en el que yo mismo me estoy metiendo? Y hay una técnica que yo aprendí hace aproximadamente 6 o 7 años, que llegó en un momento muy clave y muy específico, porque justamente llegó unos mesecitos antes de pandemia a mi vida. Y que en pandemia la tuve que aplicar repetidas veces, donde yo no veía posibilidades, no veía escenarios, veía que mis negocios iban a acabar y que no iba a ser suficiente y que todo se iba a ir para el carajo. Constantemente la tuve que aplicar una y otra vez y desde entonces se quedó con nosotros, en mi familia, en mis clientes, en mis amigos. Y son 3 pasos sencillos que les quiero compartir para salir de ahí. ¿Cuáles son estos 3 pasos? El primero, ver las cosas como son. Ver las cosas como son. ¿Qué es lo que queremos hacer aquí? Sacar al cerebro del cuento que nos estamos contando. Romper la distorsión de la realidad que nosotros hemos creado. Separar los hechos de las interpretaciones o las fantasías. Preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué cosas de estas son reales? ¿Qué cosas me estoy imaginando? Y hacerme presente, porque yo no sé, como se los acabo de decir, no sé si se han dado cuenta que a uno le dan una noticia y ya se está imaginando cosas terribles en manera automática. Hoy, precisamente hoy, venía con mi hija en el carro, que tuvo una situación en el colegio y ya estaba imaginándose, yo creo que hasta que reprobaba el año porque, porque no entregó un trabajo a tiempo y tuvo que experimentar una mala calificación en, porque no supo cargar un documento, se está adaptando a un sistema nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ella ya está imaginándose que era la peor, que iba a fracasar, que no iba a pasar el curso, que se iba a quedar en la tarea. Y su mente se fue a imaginarse cosas terribles. Y le digo, mi amor, lo primero que tenés que hacer es ver la realidad. La realidad es que tenés esta nota. La realidad es que no cargaste el archivo. La realidad es que ni siquiera has hablado con el profesor para explicarle lo que pasó. Y ahí empiezan a surgir las opciones, no desde la ansiedad inconsciente, porque muchos de estos escenarios e historias que nos contamos los hacemos en automático, no los cuestionamos y están de forma inconsciente bombardeándonos. ¿Ok? Ver las cosas como son. Y ahorita más tarde, si quieren, alguien me puede ir comentando alguna situación y si quieren hacer este ejercicio, vayan pensando en una situación real que los tiene retados y que no los deja salir de pensamientos y emociones limitantes y negativas. Y vayan empezando a aterrizar la realidad. ¿Cuáles son las cosas como son? Hace unos días hablaba con una pareja que vino aquí a conocer de nuestros procesos y en una entrevista, cuando tengo chance yo hago entrevistas, a algunos de ustedes me ha tocado entrevistarnos. Y la pareja, nada, se estaba imaginando cosas terribles, estaban enfrentando una situación de desconexión por problemas de comunicación. Esa era la realidad. Cuando yo les empecé a decir, no, ustedes lo que tienen es esto, no han logrado ponerse de acuerdo. Sí, pero eso ha provocado, y entonces mi mamá y mi papá, y cuando nosotros metemos a los hijos, y entonces, y empiezan a imaginarse un montón de escenarios, y cómo se iban a separar los bienes, y cómo iban a terminar viviendo, yo creo que hasta debajo de un puente, porque no le iba a alcanzar la plata para pagar la pensión, porque la otra persona le había dicho, ya no quiero continuar más. Pero dije, la realidad hoy es que ustedes están en una entrevista conmigo porque me imagino que quieren reparar esto. Esa es la realidad. Aterricémosla bien clarita. ¿Cuál es la realidad de nuestra vida y no la imaginación que estamos teniendo? Estamos en una entrevista, estamos tratando de reparar. Todavía todas esas cosas que me estoy imaginando no están pasando. Pueden pasar, y tal vez, pero ¿para qué me voy a preocupar por algo que ni siquiera sé si va a llegar a suceder? Ahí es donde entra lo que les dije de la frase inicial, de que la ansiedad es la precaución que nosotros tenemos ante un futuro peligro imaginario, porque no es ni siquiera real, no sé si va a pasar. Ahora, cuando aterrizamos la realidad, viendo las cosas como son,
y no peor de lo que son. Entonces vamos a pasar el segundo paso. Y el segundo paso es cómo podría ser esto peor. Pero ahora lo vamos a hacer consciente, ya no desde los gatillos automáticos que me llevan a imaginarme tragedias. Porque a veces nosotros no somos conscientes de todo lo que estamos dando por sentado en medio de una situación. Y con conciencia, no en automático, ahora sí quiero ir a ver cosas que podrían ser peor, desde las cosas que yo doy por sentado. Por ejemplo, podría estar en un hospital, podría no tener trabajo, podríamos estar en medio de una pandemia, podría ya yo haber terminado mi relación, por ejemplo, con Emilia y ni siquiera tener la oportunidad de repararla. Podríamos estar en medio de una crisis, podríamos tener a nuestros hijos en un problema, y empezar a ver todas las cosas que realmente a veces no nos damos chance de valorar o de ver que sí tenemos, porque estamos programados para ver todo lo que no tenemos y las tragedias que podemos crear en nuestra mente. Y una vez que nosotros empezamos a ver qué podría ser peor de manera consciente, lo que estamos tratando de hacer es crear un contraste, ¿ok? Porque nosotros queremos romper el sesgo de la negatividad automática y llevarlo a un contraste consciente de muchas cosas que ignoramos. Y entonces, ¿qué sí está funcionando hoy? ¿Qué podría faltar hoy que sí tengo, por ejemplo? Y pasamos de un miedo inconsciente a una perspectiva muchísimo más realista y consciente. ¿Mm? Y entonces ahí vamos a dar el tercer paso, porque lo que yo quiero generar con el tercer paso es un cambio químico intencionalmente dentro de ustedes, y es conectar con la gratitud, porque cuando yo veo la realidad y luego veo lo que podría ser peor conscientemente, creando ese contraste consciente que les acabo de decir, lo que quiero es activar la gratitud y empezar a agradecer, porque en medio de todo, de lo peor que a uno le pueda estar pasando, siempre podemos encontrar espacio para agradecer hasta por lo peor que me está pasando. Y les voy a dejar una frase que a mí me marcó hace mucho tiempo y que todavía la digo y la repito. Tu problema es la bendición de alguien más. Y esa frase es dura, pero cruda, pero muy cierto. Lo que yo considero como lo peor de mi vida es la bendición de alguien más. Y cuando yo empecé a entender eso, me di cuenta que puedo agradecer todo. Porque ¿cuál es la intención de agradecer? Es empezar a restarle los niveles de cortisol que tiene el cerebro y que deje de competir, ¿verdad? Esta parte negativa para empezar a generar dopamina, serotonina y otras sustancias que generan la gratitud. Y cuando, que prácticamente es muy difícil que puedan coexistir en niveles muy altos ambas cosas en nosotros. Sí es posible estar agradecido y estar triste, sí, pero tarde o temprano no pueden sostenerse altos niveles de tristeza con altos niveles de gratitud, por ejemplo. Es muy difícil. Entonces, uno de los dos va a ceder. Y si nosotros empezamos a generar gratitud, cortamos ese ciclo de pensamientos y emociones negativas, que muchas veces son los cuentos que nos tienen atrapados y que no nos permiten ver más allá de nuestra nariz. La intención es muy simple: bajarle el nivel de respuesta a la parte de nuestro cerebro que está configurado a sobrevivir y a urgencia y a pánico y a terror, que es la amígdala, realmente, y empezar a activar un poco más esta parte prefrontal de nuestro cerebro que nos aporta más claridad, que nos aporta más dirección, que nos aporta creatividad, soluciones, posibilidades. El problema no va a desaparecer, pero por lo menos dejamos de estar secuestrados por una versión exagerada, fantasiosa y terrorista del problema que estamos viviendo. Y recuerden que nuestros problemas muchas veces no son tan trágicos como nosotros los imaginamos, y muchas veces son un privilegio mal interpretado, como les dije en la frase que eh, enuncié anteriormente. Mi mayor problema es la bendición de alguien más.
Hoy lo hablaba, no sé, se me ocurren mil ejemplos, pero hoy lo hablaba con eh, una pareja que está enfrentando una situación de pérdida de confianza. Entonces yo le decía, les aseguro que si empezamos a ver esto con un poquito más de gratitud, se cortan esas emociones y pensamientos recurrentes negativos que tenemos. Y me decía, ¿cómo ver con gratitud esto? Y le digo, te aseguro que hay alguien que ya perdió a su pareja, que tal vez se murió, que no tiene remedio, que quedó viudo o viuda, y que dijera, ay, papito, yo quisiera tener que estar lidiando con reparar la confianza en mi relación y no con el duelo de no tener a mi pareja. Mi mayor problema es la bendición de alguien más. Hasta el momento no he encontrado una situación que no aplique. Y por más duro que sea el problema que ustedes estén enfrentando, es la bendición. Es algo que alguien más desearía tener en su vida. Con esto, termino la explicación del día de hoy. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, vamos a proceder al espacio de dudas y preguntas y este es el momento.